Hola, muy buenas. Soy Moisés Peinado, el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Cádiz. Estoy casado con Ángela y tengo 3 hijos. Tengo el enorme privilegio de poder compartir con vosotros por medio de esta reflexión una parte del fabuloso libro que ha escrito el profesor y también escritor José de Segovia. Este libro, La Biblia y su mensaje. Por medio de estos vídeos vamos a estar viendo diferentes partes sobre el Evangelio de Lucas. A mí personalmente me han asignado el Evangelio de Lucas capítulo 4 y vamos a estar reflexionando. No vamos a poder hacer lectura de todo el pasaje por el tiempo, pero vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Y principalmente este texto lo vamos a dividir en 2 grandes bloques. El primer apartado es desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y estaremos reflexionando y meditando sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Y el segundo bloque está dividido desde el versículo 14 hasta el versículo 30, donde podemos ver a Jesús compartiendo la buena noticia del Evangelio. Para aquellos que estáis trabajando el libro, queremos recomendaros también que en el manual podáis trabajar todas las preguntas, y la parte que hoy vamos a estar desarrollando se encuentra específicamente desde la página 29 hasta la página 33. Así que todo lo que voy a compartir con vosotros se encuentra en esa parte. El primer bloque son las tentaciones de Jesús. Estos acontecimientos están registrados. Si miras los 4 evangelios vas a ver que las tentaciones de Jesús están en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de estos evangelios nos ofrecen detalles muy interesantes sobre la tentación. Acordaros del contexto. Lo que estaba sucediendo aquí es que Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y justo después de su bautismo nos dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo. Qué interesante esta escena, la escena de Jesús en el desierto. Si te paras a pensar, hay un paralelismo muy grande con el primer hombre que Dios creó en el huerto del Edén, Adán. Podemos ver a Adán en el huerto del Edén y por el contrario podemos ver a Jesús en el desierto. Adán fue el primer representante de la humanidad en el huerto y Jesús es el último representante, como también se le conoce como el postrer Adán, el segundo Adán, que viene y nos representa también en el desierto. Mirad, quiero que hagamos rápidamente una comparación entre lo que sucedió con Adán y lo que sucedió con Jesús. Adán fue creado sin inclinación hacia el pecado. Él pudo superar la tentación en el huerto. Por el contrario, también vemos que Jesús en el desierto es creado también sin pecado, viene del vientre de una mujer virgen y su naturaleza también estaba perfecta, al igual que Adán. Ahí que vemos un paralelismo entre ellos dos. Adán se encontraba en un lugar de confort, en un hermoso lugar que era el huerto del Edén, y por el contrario a Jesús lo vemos en un lugar terrible, espantoso, en el desierto. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver a Adán rodeado de bienestar, rodeado de alimentos, rodeado también de una ayuda idónea a su compañera, pero por el contrario, a Jesús se nos presenta a un hombre solitario que se encuentra prisionero en ese desierto, sin compañía, sin comida, no tenía dulces animales a su lado, sino que había fieras salvajes. Uno estaba fortalecido por todo lo que comía y sin embargo Jesús estaba completamente débil después de estar 40 días sin comer absolutamente nada. Así que tanto Adán como Jesús atravesaron la misma prueba, aunque Adán tenía mejores condiciones. Lo que también había en común entre Adán y Jesús es el diablo, que fue el que estuvo ahí tentando a cada uno de ellos. Si miras en Génesis capítulo 3 y miras también los evangelios sinópticos, la tentación de Jesús, vas a ver cómo el diablo tentó a Adán y también tentó de la misma manera a Jesús. Y eso es lo primero que quiero que recordemos, y es que el diablo es real. Muchas veces hablamos de Dios, hablamos de Jesús, pero el diablo es real. Y la Biblia dice que el propósito principal que tiene el diablo con nuestras vidas es hurtar, matar y destruir. En este pasaje de Lucas se nos muestra un enemigo enfurecido, un enemigo que no solo atacó a Adán, a la humanidad en el huerto, sino que también atacó al propio Hijo de Dios, a Jesús en el desierto. Y lo va a intentar hacer también contigo y conmigo. Así que en el libro, José de Segovia nos muestra
cómo el diablo trató de tentar a Jesús y cómo Jesús también respondió y se pudo mantener firme ante las acechanzas del diablo. Y es lo que me gustaría que pudiéramos reflexionar en este primer bloque. Vamos a ver cuáles son las tentaciones de Satanás y, en segundo lugar, veremos cómo podemos permanecer firmes, cómo podemos vencer a nuestro enemigo. Mirad, he puesto aquí algunas características sobre Satanás y la obra que él desea hacer contra nosotros, cada uno de los que somos hijos de Dios. Lo primero que tenemos que saber es que el diablo nos odia, te odia. Y te odia porque tú llevas la imagen de Dios. Dice la Biblia que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Hay un teólogo que escribe lo siguiente, dice: Satanás odia la imagen de Dios reflejada en nosotros. Odia nuestra naturaleza humana, que fue asumida por el Hijo de Dios. Continúa la cita diciendo: odia la felicidad misma para la cual nosotros estamos destinados, porque Él mismo la ha perdido para siempre. Y termina diciendo: nos odia por miles de razones y nos envidia. Ese es el diablo. Eso es lo que el diablo siente hacia nosotros, hacia toda la humanidad, las personas que llevamos la imagen de nuestro Creador. Así que primero tenemos un enemigo enfurecido, un enemigo que nos odia. Lo segundo es que este enemigo, el diablo, casi siempre suele presentarse en momentos de debilidad. Si miras el pasaje de Lucas, dice que precisamente el diablo entró en escena después de que Jesús estuvo 40 días sin comer. Qué interesante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo siempre va a venir a atacarnos en los momentos de debilidad. Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos nuestro tiempo de oración, cuando descuidamos el estudio profundo de la palabra, cuando dejamos de congregarnos, de alabar al Señor. En esos momentos, cuando van pasando días y empezamos a estar en debilidad espiritual, el diablo va a intentar siempre atacarnos. Por eso es importante, como dice la palabra del Señor, que podamos fortalecernos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor. Así que quiero animaros a todos los que estáis viendo esta reflexión, que cuidéis vuestra vida espiritual, que cuidéis vuestras disciplinas espirituales, vuestro tiempo de oración, vuestro tiempo de estudio con la palabra, porque el diablo siempre vendrá como el león que viene a buscar la presa en el momento de debilidad. Algo más que hace el diablo, y que lo podemos ver en Lucas capítulo 4, es tratar de hacerte dudar de Dios. Esa es la estrategia principal del diablo. Él va a intentar arrinconarte con medias verdades y a veces con mentiras para hacerte dudar de Dios. Que dudes de Dios, que dudes de su carácter, que dudes de su bondad y sobre todo que termines dudando de lo que Dios dice en su palabra. La primera tentación en Génesis capítulo 3, la serpiente, el diablo, le dijo a Adán y a Eva: con que Dios os ha dicho. Ahí vemos al diablo tratando de sembrar duda contra Dios. Y por último podemos ver también que el diablo nos tienta de manera externa y también nos tienta de manera interna. Allí en el desierto el diablo le ofreció, le puso en bandeja todos los reinos del mundo, ¿no? Que por cierto los reinos del mundo ya eran de Jesús. En la Biblia dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, ¿no? Así que él trata de engañar y trata de ofrecerle algo que ya le correspondía al Hijo. Y nosotros igual, como jóvenes, como personas adultas, estamos en medio de un mundo, de un sistema caído, y lo que el diablo va a tratar de hacer constantemente es atacarnos, seducirnos, tentarnos con cosas externas, ¿no? Por eso la Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Continúa la cita diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, y mira qué interesante, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Así que en el desierto vemos al diablo poniendo en bandeja los deseos de este mundo delante de Jesús. Y eso es lo que también va a intentar hacer con cada uno de nosotros. Ofrecernos cosas que van a desviar nuestra atención, nuestra mirada del Señor. Y por último, como he dicho, la tentación interna. No solamente nos va a tratar de atacar externamente, sino que también va a intentar seducirnos, sentarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Deseos profundos que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, lo más importante que tenemos que proteger, que tenemos que guardar y atesorar es nuestro corazón. Ten cuidado, vigila, porque el diablo, como estamos viendo,
es tu enemigo, te odia, el diablo va a intentar hacerte dudar siempre de Dios y va a intentar sobornarte, tentarte por medio de cosas externas de este mundo, pero también lanzando dardos a lo más profundo de tu corazón. Pero en este pasaje, en Lucas capítulo 4, no solo vemos al enemigo y no solo podemos ver las estrategias que el diablo usó con Jesús y que va a tratar de usar contigo y conmigo. Lo más valioso que nos ofrece tanto Lucas como Mateo y Marcos en sus evangelios es las herramientas que nosotros podemos usar para resistir al diablo. Y quiero que prestes mucha atención a lo que quiero explicar en los próximos minutos. Acuérdate, ahí está Jesús, es nuestro representante, el hombre, la humanidad. Jesús viene 100% Dios, pero también 100% hombre, y Él viene a solucionar lo que Adán había estropeado en el huerto. Así que Jesús nos está representando y Él nos está mostrando cómo tenemos que luchar contra las tentaciones del diablo. Y de la misma manera que te he mencionado los pasos que el diablo utiliza para atacarnos, permíteme que te muestre a la luz de este pasaje y también a la luz de lo que José de Segovia, el autor de este libro, nos ofrece en su comentario sobre esta parte, algunos consejos que nos pueden ayudar para permanecer firmes ante las tentaciones del diablo. Lo primero, y una de las cosas para mí más importantes, es conocer bien la palabra de Dios. Conocer bien la Escritura. La propia palabra dice que ella es como una espada de doble filo. No una espada solamente que penetra el corazón, sino también una espada que te ayuda a defenderte de tu enemigo. Si analizas la conversación de Jesús con el diablo, constantemente el diablo le atacaba usando la palabra. Alguien dijo que el diablo es el mayor teólogo que existe. Nadie conoce las Escrituras como el diablo. Lo que pasa es que él es experto en tergiversar las Escrituras, sacar textos fuera de su contexto, llevarte al lugar donde él quiere. Por eso es muy importante, y si eres alguien joven, quiero animarte a que te comprometas a estudiar con seriedad y con profundidad la palabra de Dios. Hoy día hay muchas posibilidades de seminarios, seminarios también online, en internet, conferencias, muchos recursos que tenemos para fortalecernos, para conocer bien las Escrituras. Porque el diablo constantemente le estaba diciendo a Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿te das cuenta cómo responde Jesús? Jesús responde de la misma manera. Escrito está, utilizando bien las Escrituras. Así que, ¿cómo permanecemos firmes ante los deseos de este mundo, ante los deseos de nuestro corazón, ante los ataques del diablo, conociendo bien las Escrituras? ¿Cómo hago para contrarrestar las mentiras que el diablo va a intentar meter en mi mente? Conociendo la verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Así que lo primero, necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Segundo, hay un detalle que es ser llenos del Espíritu Santo. Si te das cuenta, constantemente Jesús fue movido, guiado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Nosotros no vamos a poder resistir ni las tentaciones de este mundo, ni las tentaciones del diablo, ni los deseos que a veces hay en nuestro propio corazón, si no estamos llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Sed llenos del Espíritu Santo. Esto es una acción continua que necesitamos. Y la llenura es la plenitud del Espíritu Santo, pasar tiempo, conocer a la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos estar dominados por el Espíritu Santo para ofrecer el fruto que el Espíritu Santo presenta cuando una vida está llena. Lo tercero que vemos también en este pasaje es que Jesús echó mano de la oración y del ayuno. Dice que él estuvo durante 40 días orando, ayunando, y esto hace referencia a las disciplinas espirituales. No vas a poder soportar, no vas a poder mantenerte firme si no eres una persona disciplinada. Disciplinada en el estudio de la palabra, meditando los textos de la Biblia, disciplinado en la oración. Necesitamos contar con las herramientas de gracia que Dios nos ha dejado. Lo cuarto es no olvidarte nunca de tu identidad. Soy hijo de Dios. Una de las cosas más terribles que hace el diablo es tratar de hacerle dudar a Jesús de su identidad. Le dice, si eres hijo de Dios, por supuesto que soy hijo de Dios. Y muchas veces el diablo va a intentar llevarte a un terreno de confusión para que dudes de Dios como Padre, para que dudes de su gracia, para que dudes de su amor, de su misericordia. Y si él
logra meter esa confusión en tu mente, entonces estarás perdido. Por eso es muy importante que tengamos clara cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestra identidad por medio de lo que Jesús ha hecho a favor nuestra. Saber que somos hijos de Dios y que eso no va a cambiar según mi tentación, según mi caída, según mi pecado. He nacido de nuevo, soy hijo de Dios y Dios está haciendo una obra en mí. Y lo último, quiero animarte a que vigiles en todo momento a tu adversario, al diablo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, no des lugar. Analiza bien lo que están viendo tus ojos. Analiza bien de qué se está llenando tu corazón, qué estás viendo en la serie, qué estás haciendo, qué estás hablando, qué estás escuchando. Analiza bien tu corazón, guarda tu corazón, como hemos dicho antes. Y qué interesante que Lucas termina diciendo que cuando Jesús fue tentado, dice que el diablo lo dejó por un tiempo. El diablo lo dejó por un tiempo. Y así actúa el diablo constantemente. Él viene, trata de hacernos caer, de alejarnos del Señor, pero si ve a alguien que está fortalecido en el Señor, si ve que no puede tentarnos, entonces Él se aleja por un tiempo y volverá a entrar en escena cuando te vea que estás en momentos de debilidad. Así que tenemos que fortalecernos y tenemos que estar vigilando, porque el diablo todavía es el príncipe de este mundo, todavía sigue haciendo su plan, que como hemos dicho es hurtar, matar y destruir. Terminamos este primer bloque haciendo un resumen. Cristo es nuestro nuevo representante. Ahora nosotros, tú y yo, contamos con una nueva vida, con una nueva condición y una nueva posición delante de Dios porque somos hijos de Dios. Cristo en el desierto ganó la victoria y la puso a tu cuenta y te dijo, te mostró el camino, como tú y yo tenemos que actuar para que podamos resistir los ataques del diablo. El segundo bloque quiero hacerlo muy breve, son las buenas noticias, se titula en el libro Las buenas noticias, y aquí, como he mencionado antes, pues el texto es Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 30. El contexto de esta parte aquí, José de Segovia muestra, nos recuerda, explica lo que Jesús sintió cuando regresó a su ciudad después de un tiempo. Acordaros que Jesús nació en una ciudad, en una aldea, en un pueblo llamado Nazaret. Él vivió ahí durante prácticamente 30 años y después de estar un año empezando con el ministerio, él regresa con sus discípulos a Nazaret. Ahora, ¿recordáis lo que sucedió cuando él regresó? Bueno, pues que todas las personas lo conocían. Era un chico que había crecido entre ellos. Las personas de Nazaret lo habían visto comprar el pan. Las personas de Nazaret conocían a Jesús desde pequeño. Así que cuando Jesús regresa, él entra en la sinagoga un sábado y de repente le dan la posibilidad de hacer la lectura, algo que se solía hacer precisamente en la sinagoga. Así que él desenvuelve el rollo y la porción que tocaba ese día, no te lo pierdas, fue Isaías capítulo 61. Esto es lo que dice Isaías capítulo 61. Esto fue lo que Jesús leyó allí. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, Jesús, después de hacer esta lectura, él dijo, Lucas capítulo 4, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de ese momento, la gente se volvió loca. Muchos se airaron, se enfadaron con Jesús, porque Jesús lo que estaba diciendo es, todo lo que el profeta ha anunciado se está cumpliendo en mí. Soy yo el Salvador. Soy yo el Mesías. ¿Te puedes imaginar lo que sintieron sus vecinos? Personas que habían visto a Jesús pasear con la túnica y la sandalia, personas que habían visto a Jesús jugar con sus propios hijos, que de repente, con 30 años, se pone delante de todos sus vecinos y entonces él dice, soy yo el profeta, soy yo el Mesías. De hecho, dice la Biblia que quisieron prácticamente incluso hasta tirarlo por un acantilado. La gente se airó con esta confesión porque las personas decían, pero ¿este no es el hijo de María? ¿Este no es el hijo de José, el carpintero? ¿No lo conocemos nosotros? Pero Jesús aquí empezó a compartir su ministerio, la buena noticia del Evangelio, y con esto quiero terminar esta reflexión. Lo que Jesús dijo
lo que explicó a la luz del profeta Isaías es que todos nosotros somos pobres. No pobres físicamente de dinero, sino pobres espiritualmente. Lo que dice esta profecía es que todos nosotros estamos ciegos espiritualmente, que somos prisioneros del pecado, que necesitamos sanidad en el corazón. Esa es la condición del ser humano. Y si tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, si tú entiendes porque Dios te regala el don de la fe, que Jesucristo es el Señor y el verdadero Salvador, y tú te arrepientes de tus pecados, entonces disfrutarás de esa buena noticia conocida como la noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio finalmente lo que viene a decir es que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, pero Dios, por su gracia, ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Te animo a que puedas reflexionar sobre el Evangelio, que puedas entregarle tu vida al Señor si no lo conoces, y si ya eres creyente, que le puedas dar gracia al Señor por lo que Él hizo un día a favor tuya en la cruz del Calvario. Así que terminamos. Hoy hemos visto en este vídeo las tentaciones de Jesús y hemos visto también la buena noticia del Evangelio. Te animo a que puedas reflexionar, que puedas fortalecer tu vida, puedas guardar tu corazón, porque el diablo constantemente te va a atacar, pero Jesús nos ha dejado el camino, Él es nuestro representante. Y por último, ríndele tu vida al Señor, disfruta de la buena noticia del Evangelio. Y si ya eres creyente, disfruta, saborea de estas verdades, de la identidad que tienes en Cristo, y comparte también con otros la buena noticia del Evangelio. Para terminar, queremos recordaros y queremos animaros de manera personal, o si estás trabajando el libro en grupos, a que puedas trabajar las preguntas que se ofrecen en cada capítulo en el manual, que puedas compartir, que puedas exprimir al máximo el excelente libro que nos ha dejado nuestro hermano José de Segovia. Así que, bueno, un saludo, que Dios te bendiga, y te animamos a que sigas viendo el resto del material que se está trabajando de este libro, la Biblia y su mensaje.